Se une, decide y transforma. Presenta. Amigos todos, les saluda con el gusto de siempre Alejandro Ramírez en esta nueva entrega de La Hora Libre. Y en esta Hora Libre siempre traemos a ustedes pues todo el conocimiento que se genera aquí a través de SEUNI, todo el ejercicio universitario. Tratamos de traer e invitar a una buena parte de la familia SEUNI, catedráticos, investigadores, administrativos, incluso directivos, pero sobre todo la gente que maneja en la práctica todo el conocimiento que, y eso platicábamos ahora, hoy te voy a presentar, hacia afuera, ¿no? hacia la sociedad, hacia la gente, y de qué manera todo este quehacer, esta investigación y esta profesionalización pues permea un montón de asuntos allá afuera, en nuestra vida normal. El día de hoy, por parte del área de ciencias jurídicas, vamos a platicar sobre la importancia de los juicios orales jurídico-periciales. Para llegar ahí, yo primero quiero presentar y contextualizar, ¿no? Recibo aquí en el foro a María Aide Rodríguez Rojas. Bienvenida. Muchas gracias. QFB de origen, ¿verdad? Así es. Y luego la especialización hacia las ciencias forenses. Hacia las ciencias forenses. Actualmente, perito. Soy perito actualmente particular en diversas áreas como criminalística y grafoscopía, documentoscopía, química y genética. Qué padre. Eso es una, además tan importante, ¿no? Porque ya hablar de perito ya significa especialista del especialista del especialista, sí, más aparte, o un área especializada, ¿no? Así es. ¿Verdad? Ahorita vamos a platicar de esta apasionante área que maneja María Aide. Y también recibo a Ernesto Genaro Lara Trejo, abogado de origen, ¿verdad? Así es, soy licenciado en Derecho y correcto. También soy perito en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Eso es. A ver, vámonos por partes, porque tenemos que llegar al área de los juicios orales, que es algo de lo que todavía sabemos poco, creo yo, sobre todo pues porque no todos hemos estado o estamos inmiscuidos en un caso, ¿no? A lo mejor ustedes sí, pero de este lado de la sociedad pues habría que estar pasando las penurias de un proceso para poder participar de un juicio oral. Yo sé que es una figura realmente o relativamente nueva, ¿no? Que apenas vamos explorando esas áreas, que hay otros países que nos llevan un montón de ventaja con respecto a los juicios orales y que no sé realmente, estoy tirando las ideas así para que alguien las tome y me digas, ¿vas bien o no es por allí, ¿no? Por otro lado, yo veo o no sé, tengo la duda si un país como México estaba preparado para aventarse a los juicios orales, sobre todo por el tipo de sistema jurídico que tenemos y sobre todo por cuestiones como la corrupción, cuestiones como el sistema penal, cuestiones como incluso los códigos y la Constitución. Estoy tirando ideas así nada más, ¿no? Estamos ya en la etapa de los juicios orales. Yo quisiera preguntarles el punto de vista de cada uno de ustedes con respecto a cómo nos agarró al país y de qué manera nos hemos ido sorteando, si era necesario o no. No, yo sé que son muchas preguntas, pero por eso son dos. ¿No? ¿Con quién empiezo? Sí, pues, adelante. Pues, yo empiezo. Sí, sí, sí. Pues en sí, los juicios orales y toda esta modificación que se vio dando desde, ahora sí que el 2011 con los derechos humanos, surge precisamente por la necesidad de mejorar la administración de justicia con base en respetar los derechos humanos de las personas. Se vienen dando tratados internacionales y demás que obligan a cambiar nuestro sistema jurídico. Se puede ver más que nada en derecho penal, donde tenemos principios en el procedimiento penal que son como el principio de contradicción, que por ejemplo, usted es el Ministerio Público y yo soy defensa.
o todo lo que usted le ofrezca al juez de control, todo lo que usted le solicita al juez de control, yo también puedo combatir dichos ofrecimientos, dichas pruebas, puedo presentar mis pruebas, que también viene aquí el principio de igualdad entre las partes. Entonces lo que se busca es un sistema más equitativo, un sistema más justo para las partes involucradas y así, ¿cómo se llama? Mejorar la administración de justicia y proteger bien los derechos humanos. También porque en el sentido de las periciales, este nuevo tipo de juicios orales permiten que las partes puedan explotar o puedan aprovechar más que nada las periciales como la habilidad del abogado defensor o como del Ministerio Público se los permitan, de sus propios conocimientos, habilidades. Porque bien, pueden existir periciales que estén bien hechas, pero si no se desahogan bien en lo que viene siendo ahora sí que la audiencia de juicio oral, pues resulta poco relevante, ¿no? Entonces sí es un término, como decía la maestra hace un rato, sobre ir educando e ir formando más profesionales en ese sentido para que vaya mejorando con medida la administración de justicia. Que igual, este cambio que hubo de procedimientos, al procedimiento inquisitivo anterior al de ahorita, es natural porque toda disciplina, todo conocimiento siempre es perfectible. Entonces, van a surgir nuevas reformas, van a surgir nuevos cambios que van a ir perfeccionando nuestro procedimiento. No se va a quedar estancado aquí como ya lo tenemos, sino que va cambiando con el tiempo y conforme a las necesidades de la sociedad. Gracias. Exactamente, bien lo dicen, fue una necesidad el tema del cambio. Estábamos viviendo en un sistema que ya era un poco arcaico, que ya era un poco viejo en el tema del manejo de la justicia. Actualmente, y bueno, tras algunos años de aprendizaje, porque la verdad sí nos costó aprender, yo estuve en el cambio cuando se da este sistema, yo estuve como perito oficial en la antigua Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, y la verdad fue todo un conocimiento, capacitaciones, estar trabajando al 100% lo que ahorita pues ya es una realidad. Incluso me tocó capacitar algunas figuras activas como ministerios públicos, hoy policías ministeriales, incluso peritos, pero la verdad es que todos y teníamos una misma resolución: cambiar la ideología, cambiar el tema, sí, cambiar la forma de pensar, y era un tema, o sea, era un problema porque ya teníamos una forma de trabajar. De hecho, las instituciones nos daban una cierta capacitación o formación con el antiguo sistema, y trabajar el cambio de léxico, el cambio de pensamiento, incluso el cambio de las etapas en donde nosotros teníamos que intervenir, entender que no somos figura y parte de todo, sino que vamos a estar específicamente trabajando en una parte y que somos incluso socios, o cómo decirlo, para no repetir el tema aparte, integrantes de un equipo demasiado grande y que somos multidisciplinarios. Sí, tenemos que entender eso, debemos comprender que hoy en día no podemos trabajar de forma solitaria, sino que debemos tener un gran equipo y siempre todos estar en común acuerdo. Hoy sí se ha llegado a unos niveles de entendimiento. Yo tengo todavía compañeros que ya son de fiscalía, que ya manejan perfectamente de nivel oficial el sistema jurídico actual, y pues la verdad ha sido todo un cambio. Sí tenemos un gran camino que recorrer todavía, actualizaciones, como bien dice el maestro, pero al final de cuentas estamos ya en el camino y la necesidad era, vaya, absoluta. ¿Cómo ha afectado el asunto de que ahora un juez puede ya escuchar razonamientos, argumentos, no solamente leerlos? Porque yo me acuerdo de las viejas carpetas y los viejos expedientes de miles y miles de hojas que solamente había que leer porque a lo mejor alguien dictó y alguien estuvo talacheando en su máquina de escribir, ¿no?
un montón de rollo, a veces mal escrito, ¿no? Que le quitaron ahí toda la intención, toda la fuerza, toda la emoción, que a veces es muy importante, Así incluso es. para tomar decisiones importantes dentro del juicio, ¿no? Así es, teníamos muchas faltas, incluso las faltas de ortografía, Ajá, ¿no? sí, por supuesto. O sea, se Sí. sentaba la víctima, posiblemente también el victimario, y de repente el personal secretarial le quitaba comas, puntos, letras, y nos Eso tocaba me leer refiero, sí. cosas que al final de cuentas no tenían sentido y que uno le tenía que dar el sentido. Era totalmente… pues bueno, en mi caso, que a mí me tocó sí transcribir algunas actuaciones, sí era un poco complicado decir qué dijo aquí. Aparte, bueno, teníamos un sistema totalmente ya escrito de cómo poder plasmar todas estas, todos los hechos que ocurrieron, ¿no? Nuestra labor siempre ha sido perseguir la verdad, perseguir la realidad de los hechos ocurridos, y la verdad eso sí se nos dificultaba mucho. Se nos dificultaba. Hoy por hoy en los actuales juicios orales es un poco más fácil, porque la verdad, digo, a razón de la verdad tenemos una figura, son varias figuras las intervinientes, pero pues ya la situación es más directa. Sale, ya no tenemos etapas tan disueltas, que al final de cuentas no podemos concretar un hecho de una forma tan específica, ¿no? Sino que las etapas son específicas, son 3 etapas, en cada etapa se interviene, en cada etapa tenemos que hacer esto, y al final de cuentas el perito, por ejemplo, en mi caso que soy perito, intervenimos en cada una de las etapas en diferentes formas, pero ya sabemos la figura que tenemos. Entonces, y la víctima y el victimario se puede expresar por ellos mismos, ya no mediante un papel, que es lo más importante. Los abogados, por ejemplo, Ernesto, ¿no? En el asunto ya de la defensoría o la parte acusatoria, no sé, también ahora se tuvieron que involucrar en la cuestión de hablar oral, ¿no? Sí. O sea, primero nos quejábamos, ¿no? De que, la falta de ortografía, no sé lo que dice aquí. Ahora ustedes tienen que estructurar el mensaje desde aquí. Y además entre abogados, luego, no sé cómo le hagan para ponerse de acuerdo, pero ellos hablan, tú hablas mucho, él habla mucho. Yo razono, tú razonas, yo argumento, tú argumentas. Ante el juez, todo lo demás, también al abogado se le ha puesto un reto importante, ¿no? Esto es, incluso… Yo creo que le exige ahora un poco más de capacidad de análisis y de síntesis para poder decir una mejor idea, más contundente, con menos palabras y menos demagogia, ¿no? Yo creo que el lenguaje al momento de un proceso era demasiado demagogia, ¿no? Hay mucho rimbombá, hay mucho término muy correcto y jurídico y legal. ¿Esto cómo ha beneficiado o perjudicado, y qué retos se han encontrado los abogados y la gente que defiende o no a una persona? Pues bueno, principalmente como retos se han encontrado que los abogados han tenido que desarrollar estrategias para desarrollar en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque no se permiten hacer cualquier tipo de preguntas al aire, sino que hay ciertas reglas que te dicen solamente puedes hacer este tipo de preguntas que no sean argumentativas, que no sean conclusivas, que no sean irrelevantes, que no sean preguntas, ahora sí que preguntas hechas, ahora sí que hagan perder el tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que existir una estrategia para que el abogado y su perito puedan demostrarle al juez en la audiencia de juicio oral qué cosas son relevantes dentro del dictamen que emitió el perito, y así pueda ver el juzgador que, o en este caso se llama tribunal de enjuiciamiento, pueda ver el tribunal de enjuiciamiento qué aspectos son relevantes dentro del dictamen, y así poder ellos tomar una mejor decisión a la hora de emitir sentencia. Exactamente. ¿El cliente participa?
El cliente participa en este proceso oral o le da al abogado toda la confianza de decir, pues ahí mi voz, sí, tu voz será mi voz. No, sí participan, de hecho se les da la voz tanto como al acusado como a la víctima. De hecho hay una parte que es en la parte intermedia de la historia, así que del procedimiento penal, donde digamos que la víctima puede actuar como coadyuvante para el Ministerio Público. ¿Qué significa esto? Que la víctima también puede ofrecer pruebas, que la víctima puede señalar vicios formales en alguno de los escritos que presenta el Ministerio Público. ¿Para qué? Para perfeccionar, ahora sí que todos los elementos que se van a presentar a la hora de llegar a la audiencia de juicio oral. Entonces sí existe una mayor participación tanto del imputado, indiciado, acusado, el detenido, como le quieran llamar, dependiendo de las fases del procedimiento, como de la víctima. Entonces sí participan más activamente que antes, que no participaban. Y ahí es donde entra algo muy importante. ¿Por qué? Porque ahora tanto la víctima como el indiciado pueden entender bien por qué sí se condenó, por qué no se condenó, porque están ahí presentes, no como antes, que era todo escrito y decían, no, pues ya te amolaste o ya perdí, así exactamente, o no pudimos demostrar que esta persona cometió este delito en tu contra. Entonces se quedan así como de ¿cómo? ¿Por qué? Ya no saben qué pasó, ¿no? Entonces ahora ya reciben más atención, reciben más asesoría, reciben… Ya hay mejor razonamiento y puede entenderse bien por qué se llegó a un resultado dentro del juicio o por qué no, exactamente. ¿Y si damos el ancho o pensábamos en Latinoamérica, ¿no? Y en México que un juicio oral, una de dos, o era como en las películas de Estados Unidos, ¿no? Donde el juicio y todo, o era como estos programas baratitos que se producen en Miami, ¿no? Donde hay un juez o una pseudo juez y que se agarran a golpes y te grito y me gritas, etcétera. ¿Qué modelo teníamos en México? ¿Cómo es realmente en la situación de México particularmente, ¿no? Porque pues, en Estados Unidos sí conocemos, en otros países donde desde hace mucho tiempo aplican esta fórmula, más o menos hemos visto, pero ¿qué papel hicimos en México? ¿O cómo empezamos y cómo estamos ahora, ¿no? Ok, antes que nada hay que puntualizar que este sistema no viene de Estados Unidos, viene de Europa y directamente de Argentina. Entonces es un sistema latinoamericano extraído de Europa. Entonces Argentina fue uno de los primeros que se impuso la tarea de traerlo y de implementarlo. ¿Cómo vemos la diferencia? No tenemos jurado. Ahí está la gran diferencia. Sí tenemos juez, tenemos un fiscal, tenemos el abogado de la defensa, pero no hay jurado. Entonces, de verdad, en el tema de México sí se plantea, y yo lo he dicho mucho, también soy catedrática de varias universidades, y lo primero que digo es, ¿cuántas series has visto? Exacto. Y de las series que has visto, de ahí, eso es lo que me refiero, de ahí tomamos todos borra, ajá, ¿no? Borra esa idea, porque en México se da como el 40% de las series que has visto, ¿no? O sea, no somos SI mexicanos, para empezar. Ok, ándale, por ahí. No somos SI mexicanos y el sistema no es de Estados Unidos. Ni caso cerrado. Tampoco. Entonces, eso primero hay que puntualizar, ¿no? Digo, la idea de que viene este sistema de Estados Unidos es totalmente errónea. Bien. La verdad estamos bien, estamos en un camino de aprendizaje. De hecho, tenemos 11 años trabajando. Vuelvo a repetir, los primeros años sí fueron muy pesados, porque al final de cuentas fue un cambio de aquí en adelante, o sea, día 1 ya vienes con el primer sistema. Pero lo primero y lo que le tengo que reconocer a todas las instituciones es que se han dedicado a capacitar arduamente a todas las personalidades intervinientes. ¿Se lo han tomado en serio? Claro que sí, o sea, básicamente fue una disposición federal. Viniendo de tratados internacionales, como bien lo comentaron, pero todas y cada una, empezando la Procuraduría General de la República, fue la primera que dijo, vamos a capacitarnos, no podemos aventarnos o comenzar una estrategia cuando no tenemos conocimiento del caso. Entonces, la verdad, fueron muchas las estrategias para capacitar tanto a peritos como ministerios públicos, abogados. De hecho, mucha gente se quedó fuera,
¿sale? En todos los niveles de participación se quedaron fuera del sistema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hubo gente que ya no siguió la capacitación. Se le hizo muy difícil, se expuso. Tiraron la toalla. Así es, porque hoy por hoy una de las cosas que se tiene que considerar es la facilidad de palabra. El quitarte el miedo al público. Cuando, bien lo dices, ¿no? Cuando antes nos entrevistaban en medio de escritorios, ¿sale? A mí me tocó que me entrevistaran en medio de escritorios y agarrarme con un colega que apenas vi, que le mando un gran saludo, y decirnos, pero estábamos en un escritorio con un abogado juntito y nadie más nos exponía. Pues sí, los secretarios como que decían, ay, se están agarrando los peritos y ya, ¿no? Como que decían, chin, miren, a ese perito le están pues tirando el dictamen y se acabó. E incluso podías decir, me apego. Y nadie decía nada, ¿no? Hoy no. Hoy las escuelas tienen que tomar parte de 3 cosas. La primera, un sistema de argumentación. Enseñarle al estudiante, al que se está formando, e incluso las instituciones, enseñarle a hablar, porque no sabemos hablar. Tenemos muchas muletillas, yo misma las tengo, digo, aquí se van a dar cuenta, mi yo misma la tengo, entonces hay que enseñarle a hablar a la persona. 2, enseñarse a parar, enseñarles a que cuando es una pregunta objetiva y concreta es sí o no. Estamos muy, muy capacitados y muy acostumbrados a excusarnos y a decir, no, porque esto. Nadie te preguntó por qué. O sea, te están preguntando si sí o si no y se acabó. Muchas cosas, ¿no? Todo lo que sería el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal habla mucho, ¿sí? Aprenderte de memoria tus dictámenes, cosa que tampoco pasaba. O sea, tú ibas incluso con el dictamen impreso. ¿Sale? Hoy sí puedes tener apoyos como por ejemplo una diapositiva, puedes tener apoyos como pues a lo mejor el dictamen, pero realmente ya no. O sea, son preguntas 100% objetivas a lo que hiciste, a tu peritaje. Otra de las cosas que ha cambiado mucho, el manejo del método científico. Así como que casi, ¿quieres tirar un dictamen? Pregúntale método científico al perito. Perito que no sepa método científico no puede defender un dictamen. Y es más, ni siquiera puede pues transgredir a lo que hizo, ¿no? Traspasar la línea del método científico yo creo que es el reto mucho más importante de todas las instituciones, ¿sale? Sobrepasar esa línea. Y lo más importante, y que hoy está pidiendo todo este sistema, es la especialización de los profesionistas, ¿no? Hoy por hoy, profesionista que no esté, ¿cómo se llama?, especializado y que pueda demostrar esa profesionalización, especialización y que sepa qué hizo. Porque bueno, para empezar, digo, y la verdad sí está bien el comentario en este momento, que sepa qué hizo. Que sepa si hizo un curso, un taller, un diplomado, un doctorado, una maestría y qué peso tiene dentro del juicio. Yo creo que esos han sido los grandes retos para, de forma personal, todos los que hemos estado pues alineados, capacitándonos, capacitando y las instituciones, vuelvo a repetir, el gran logro que han tenido es capacitar a todos. ¿Ha costado trabajo? Claro que sí. Porque una de las cosas más importantes es cambiar la mentalidad de las personas. Y si viene un cambio de sistema jurídico, viene un cambio de mentalidad absoluta. Entonces, las personas que sí pueden cambiar de mentalidad son las que van a estar adentro. Entramos a la figura del perito, ¿no? Ya que dio pase pagó, ¿no?, la maestra, el perito y la importancia del perito. ¿De dónde nace el perito? ¿Qué es? ¿Cuántos tipos hay? Y en su caso ya me dijeron, ¿no?, que son peritos en grafología, en grafoscopía, en química criminalística y todo esto. La importancia del perito en este mapa que me están planteando ahora de los juicios orales. Bueno, más que nada el perito, como su nombre lo dice, es una persona, es un individuo que tiene pericia, que tiene experiencia en cierto área del conocimiento. Entonces, ¿por qué es importante un perito? Porque sirven como ayuda a la administración de justicia. ¿Ok? Entonces, hay conocimiento que el juez desconoce, que él no sabe. El juez como tal es un perito en derecho.
pero no va a ser un perito en mecánica, no va a ser un perito en las distintas áreas forenses, no va a ser un perito en todas las áreas. Y entonces, para ese sentido, se usan los peritos para ayudar al juzgador a tomar mejores decisiones conforme a su fallo que vaya a emitir. Entonces, ¿qué será? Como lo dijo la maestra hace un rato, el mayor reto ha sido ahora sí que el método científico. ¿Por qué? Porque se tiene mucho desconocimiento del tema. Y en todas las áreas, ¿verdad? En todas las áreas es un área que durante décadas el sistema educativo mexicano tuvo soslayado hasta por allá, ¿no? Había que entrarle ya a una cuestión muy particular para meterse el método científico, ¿no? Pero de ahí en fuera lo tuvimos en el olvido, ¿no? Sí, incluso es crucial que lo conozcan incluso los abogados, porque Sí. en las propias estrategias que se necesitan para poder, digamos, hacerle que el juez vea que el dictamen de mi parte contraria no tiene el valor que debería darle, o sea que es un dictamen mal hecho, que solicito que no se le dé valor probatorio a la prueba de mi parte contraria porque tiene ciertas fallas. El abogado tiene que tener conocimiento sobre el método científico y sobre el área en específico de la pericia. Aunque no sea perito, hay estrategias en los contrainterrogatorios que te permiten evidenciar contradicciones e inconsistencias dentro del propio dictamen que emite el perito de la parte contraria. Entonces sí es muy importante recalcar todo eso, porque ahorita estamos ahora sí que avanzando, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de que en los dictámenes hay fondo y forma. El fondo sería ahora sí que el desarrollo del estudio y la forma sería pues la estructura que tiene el dictamen, pero lo dividen fondo y forma, pero se habla poco de la relación que hay entre el fondo del dictamen y la forma, y es una relación bilateral en la que si no conoces bien el planteamiento del problema, tu marco teórico, tu marco metodológico, las hipótesis que haces, la contrastación de las hipótesis, si no conoces bien todo eso, un error que cometas en el planteamiento del problema te va a llevar a otro error y a otro error y a otro error. Entonces, todo eso es muy relevante que lo conozca tanto como el perito para que no le resten valor probatorio a su dictamen, como para el abogado, para que sepa defender el dictamen de su perito, como para atacar el perito de la parte contraria. Y es totalmente necesario porque así se formaliza y se perfecciona lo que se ofrece por ambas partes y conlleva a una mejor administración de justicia. ¿Por qué? Porque se le ayuda a ver al juzgador más claramente qué es lo que está pasando. Entonces, ese es ahora sí que mi opinión al respecto. Y en la parte humana, maestra, la cuestión de la importancia que va a tener el dictamen del perito si no se pone las pilas, si comete un pequeño error, ¿no? O sea, en sus manos tienen precisamente, como dice el abogado, el dictamen del cual nos vamos a agarrar el abogado o quien sea, que al mismo tiempo va a dar como resultado un dictamen, bla, 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 que puede condicionar el futuro de una persona, ¿no? O sea, en el lado humano creo que también hay una gran responsabilidad por parte del área de peritos, porque así de delicado es el tema, así de delicada es la responsabilidad y la actividad de ustedes. Claro, debemos ser muy conscientes dentro de nuestra deontología pericial que en nuestras manos estamos llevando vidas, ¿no? No lo vemos, de repente somos tan fríos. Algunas personas nos dicen que somos muy fríos. O mecánicos, o ¿no? mecánicos. O un cúmulo de datos y de leyes y de códigos. Pero no podemos ser así realmente. O sea, tenemos que saber que en nuestra labor siempre va a haber dos partes. Obviamente, algunas veces nos va a tocar defender a la parte victimal y a veces a la parte imputada, ¿no? No podemos llamar culpable, pero imputada sí. El tema es que debemos sensibilizarnos, sí, a tener el conocimiento y la conciencia de que nuestro trabajo tiene que ser imparcial e impecable. Por eso tenemos la responsabilidad absoluta de seguir al 100% lo que la ciencia mande. En mi caso, por ejemplo, con el tema de la genética, yo lo veo mucho, demasiado.
y por el tema también de la química. De repente tenemos que ser tan imparciales que muchas veces a nuestro cliente no le va a beneficiar. Entonces es muy, o es más ético decirle al cliente, ¿sabe qué? Desista de la prueba. ¿Por qué? Porque va a salir contraria. Por ejemplo, en una exclusión de la paternidad. Digo, yo lo hablo más o menos así, digo, obviamente hay muchos ejemplos y en todas las disciplinas, ¿no? En este ámbito de la exclusión de la paternidad, muchas veces yo sí le he dicho a un cliente, ¿sabe qué? Pues ya, bueno, básicamente ya me contrató, pero también mis labores decirle que su análisis va a salir en contra de lo que usted quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia es exacta. Tenemos en ese caso un 99.9 de certeza y obviamente yo no puedo variar ningún resultado. Y eso es ético, eso es ser imparcial, eso es humano incluso para ellos, ¿no? Muchos clientes como que dicen, ay, no, es que ya le pagaron, aquí tiene sus muestras, o por ejemplo, pues puede contratar otro perito y le va a hacer lo mismo, etcétera. Sí. En la parte humana tenemos que considerar que estamos trabajando no nada más con objetos, nada más con indicios, no nada más con firmas, por ejemplo, con huellas. Tenemos que trabajar conociendo que estamos trabajando con vidas, ¿no? Que estamos tocando vidas y que esas vidas con nuestra determinación van a pues resultar afuera o adentro, por ejemplo, de algún centro penitenciario. Entonces, sí. De forma humana tenemos que considerar todo eso, tenemos que ser totalmente éticos y una parte de la ética es estar bien preparado. Un ejemplo de cómo un perito como tú, por ejemplo, su labor ha tocado, ha significado, ha trascendido, ha sido importante para la conclusión de un proceso, ¿no? En la cuestión de la, por ejemplo, grafoscopía, ¿no? Y ahorita, a ver, platicamos con la maestra para que nos platique un poco de su experiencia, ¿no? Para ir cerrando esto y para terminar de ilustrar la importancia de los juicios orales, pero ya a la luz de los peritos, ¿no? ¿Cómo ejemplificamos, ¿no? Pues el peso del peritaje en el caso tuyo? Ajá. Bueno, la grafoscopía es una rama de la criminalística que se dedica a determinar la autenticidad o falsedad de una firma, de escritos, que se cuestione su autenticidad, como valga la redundancia, ¿no? Entonces, pues es muy importante porque se ocupa para varias ramas, no nada más para el área penal, sino que se ocupa en el área laboral, el área mercantil, el área civil, el área familiar, se ocupa para muchas áreas. Personalmente se da mucho ahora sí que en materia laboral que se firman muchos documentos en blanco, y ya sea para perjudicar a la parte del trabajador o para la parte del patrón. Entonces es importante ahí porque hablamos de lo que es ahora sí que el trabajo de las personas, ¿no? Todo su empeño que pusieron tantos años, todo esto. Entonces, al poder determinar que un documento tiene signos de que se firmó en blanco, tiene signos de falsificaciones, todo esto, ayuda a la persona a no quedar desamparada en este sentido, ¿no? Claro, siempre y cuando se pruebe de manera correcta, porque no mucho está en tener la razón siempre, sino que muchas veces quien gana el dictamen, quien gana el asunto no es quien tenga la razón, sino quien mejor pruebe su hecho. Entonces, en ese sentido, sí hay que uno prepararse bien para poder, además de asistir a la razón, poder ayudar a que realmente se cumpla este deber de justicia, como puede decir. Maestra, en su caso. Bueno, en mi caso he intervenido en varias áreas. Bueno, una fue la genética, que es la que le he comentado, exclusión de la paternidad, un hecho totalmente civil y familiar. En este pues contexto tenemos algo que a mí me gusta mucho, que es luchar por el menor. Luchar por los niños, de verdad, es darle pues básicamente al menor sus derechos. Obviamente tenemos, hay otros casos, por ejemplo, la determinación de alcohol en algún accidente, o hablar en el tema de la criminalística para ver cómo sucedieron los hechos. Pero la verdad,
En cualquiera de los casos, sinceramente, estamos trabajando con vuelvo a repetir, con diversos tipos de vidas. Y, por ejemplo, en el caso de la genética, vuelvo a repetir, tenemos que luchar por la seguridad del menor, ¿no? Y muchas veces tendemos a olvidar eso, tendemos a olvidar que, pues al final de cuentas, estamos trabajando por darle un bienestar a los niños, ¿no? Y no tenemos que olvidarlo. Tenemos que saber que nosotros estamos en busca de la verdad. Así como tal, tenemos que apegarnos a la realidad de los hechos. Aún así, un punto del decálogo del perito es que no estamos obligados a decir lo que el cliente nos pide, ¿sí?, por un salario o por unos honorarios. No estamos obligados, ¿sí? Muchas veces de repente nos empiezan a decir, es que yo te estoy pagando, sí, pero la verdad es esta. Hay muchas formas de decirlo, ¿no? Pero al final de cuentas sí tenemos que recordar eso, ¿no? Que no estamos obligados a decir lo que el cliente nos pide cuando, pues obviamente nosotros sabemos que no es así, ¿no? Hemos aprendido mucho en esta sesión con ustedes. Sí creo que ahora lo podemos ver desde otra perspectiva, la importancia de los juicios orales, del papel del perito, ¿no? Y hacia dónde vamos, en qué lugar estamos, cómo estamos parados. Gracias por haber venido a dar esta información, por desmitificar un montón de cosas que luego tenemos. Nos faltan un montón de cosas todavía que tumbar, ¿verdad? Sí, la verdad es que esto no acaba, la verdad es que día a día se está mejorando y se está renovando. Entonces, hay mucho que hablar al respecto. Ojalá regresen con otro tema, ¿no? Claro que sí, muchas para toda gracias. La gente que nos ve. Abogado, gracias. Muchas gracias por venir. A usted, muchas gracias. Ernesto Genaro Lara, muchas gracias. Maestra María Aide Rodríguez, gracias. Gracias, ¿no? De verdad, gracias y gracias por la invitación. En la próxima nos veremos. Claro. Nos despedimos de esta entrega de La Hora Libre. En la próxima, otra hora, otro momento, otro contenido para todos ustedes desde el conocimiento, el quehacer, la investigación en CEUNI. Se despide de ustedes Alejandro Ramírez. Gracias, hasta la próxima. CEUNI decide y transforma. Presentó.